Marta de Baile. Como dice mi mamá, se acabó la fregadera. Todos los días en vivo. Ya estoy aquí en vivo. Qué felicidad, qué paz. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Cuentavientes adorados, infierno. W Radio. Marta de Baile. Todos los días en vivo. Remanso musical en W Radio. Ah, ¿verdad? Mira qué bonita entrada te Nuestro ponemos maestro. cada vez que Me viene. siento como si entrara con las tropas revolucionarias del general Villa en Zacatecas. Eso. Más que nada. Alejandro Rosas, nuestro maestro de historia oficial en este programa, está en el estudio. Te aman, Pero Alejandro. ojo, Te aman, ojo, Te aman. No, pues bueno, es que además tu popularidad se contagia, entonces sí, me Ay. sigue la gente. No, la verdad, yo siempre que llego es como alego, así, si estoy un poco bajo de ánimo, digo, voy con Marta y la gente escribe, platicamos, Aprende, hacemos responde. de la historia algo que puede ser divertido, porque la historia no tiene por qué ser aburrida. Exactamente. Es decir, la gente, o Hidalgo se reía, Juárez se reía, aunque no lo crean. Doña Josefa. Pero díganme Doña una cosa, Josefa neta, se reía. neta. ¿Por qué nuestros maestros de historia, excluyendo a Diana Molina, Ajá. que era la mía, por qué lo hacen tan aburrido y tan tedioso? No, mi Miss Aileen lo hacía extraordinario también. Ay, Yo creo esa que- Aileen, de veras, qué De verdad, bárbara. Del Pan American Workshop. Buenísima, extraordinaria. Yo creo que depende del maestro, ¿no? Y de la pasión Totalmente. con la que te acerques a la historia. O sea, finalmente son seres humanos, aunque parezca una obviedad, son seres humanos. O sea, Hidalgo era humano, Juárez era humano. El problema es cómo nos los fueron dibujando. Claro. Entonces, de pronto ya eran estatuas de bronce que no sentían, que no querían, que no iban al baño, que no amaban. que no vibraban. Exactamente, que no decían, hoy es un día para ser. Pero les digo una cosa, a menos de que uno de veras haga sus actualizaciones, es imposible que te acuerdes lo que estudiaste en quinto de primaria. No, sí, nos acordamos. Pero pues la generalidad, ¿no? ¿Cómo Es te decir, acordarás? de 10 cosas básicas de la historia de México. A ver, esta vieja más timadora. A ver, Diez ¿sí te cosas acuerdas? básicas, claro que Perfecto, sí. Perfecto. ¿De qué zona son los olmecas? ¿De qué zona De Tabasco. son los Tabasco. olmecas? Sí, claro. Ahí está. Ok, ¿de qué, Segunda. okay. ¿De qué zona son los totonacas? Ay, hija. Totonacas. A ver. ¿Tlaxcala? No. Yo estoy aquí lanzando al aire. Marta ni Marta, sabe. sí. No, yo no sé, yo acepto. No, pero no preguntes Responde- de eso. Ah, De entonces, ¿qué quieres que- Mesoamérica. Sí, exacto. Sí. Entonces, Bueno, ¿qué entraron quieres por el que te- estrecho de Bering. Ok, perfecto. Sí, esa es la más socorrida de las versiones de Mira, cómo llegó no, el- los totonacas son de Veracruz, hija, Claro. yo sí me acuerdo. Ajá. Ay, ándele. Ok. ¿Cuáles fueron los años de Vicente Allende? Dice. Y Vicente O Guerrero. Ignacio Allende. Le estaba poniendo un ¿Cuál 4. quieres? Le El de estaba uno. poniendo un 4. A ver si caías, a ver si caías. A ver, A ¿cuáles ver. fueron los años de No, Ignacio yo Allende? una sencillita. Dime el año en donde se conmemora la batalla de Puebla. La batalla de Puebla ¿En es qué año? 1862. Tómela. ¿Te la supiste? ¿Qué tal, muy chulita? bien, muy Pero yo bien. agregaría, Sí, ¿cuál sí. de las tres? La del segunda, la 62, segunda. ¿La del 63 o la del 67? La 63 yo iba porque es la más conocida. Más que nada. ¡Qué horror! ¿Saben qué? Les digo algo, cuentavientes. Yo sé que ustedes aman a Alejandro Rosas. Sé que aman la forma en que nos explica toda su historia de México. Y siempre así hemos sido muy benévolos con ustedes. Pero hoy, hay un boombox de por medio. Un boombox de Sony. Un boombox. De por ¡Wow! medio. ¿Ok? Ajá. Hoy, con Alejandro Rosas, nuestro historiador de México. No, están cañones, de veras están muy cañones, están muy cañones. ¿Quién? Hoy, en W Radio, con Alejandro Rosas, vamos a tener, señores y señoras, Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Marta de Baile tiene todo listo para hacerte un examen sorpresa. Si realmente eres un cuentaviente de verdad, demuéstralo. demuéstralo. Demuéstralo ahora.
Ahora, ¿por qué lo quitaron? De veras. Bueno, tenemos un examen sorpresa, vamos a tener un boombox, va a ser una cosa muy Explica bonita. que es un boombox, porque yo quiero uno. Pues así, los negros en los guetos, con el un hombro, boombox, boombox. Ya, si no saben lo que es un boombox, no se los voy a regalar. Bueno. Está increíble. Vamos a hacer ese examen sorpresa. A Muy ver bien. qué tanto ustedes saben de historia de México. Pero lo vamos a hacer tan rápido que no les va a dar tiempo de googlear. Aquí es a ojo de buen cubero. Pero eso lo vamos a hacer en un ratito. En un ratito más. Ay. Hoy vamos a hablar de los villanos en la historia de México. Así es. ¿Cuál es el más perro de todos los perros? Es que yo creo que no hemos tenido un villano a la altura de un Hitler, un Stalin, ahorita que comentaban de los genocidios y demás. De Porque Ulrich Mota. aquí lo que pasó fue que la historia oficial nos pintó un cielo de héroes de la patria maravilloso y un infierno de villanos terribles. Entonces, el problema es que realmente no hay ni villanos ni héroes. A mí me irrita mucho cuando se habla de los héroes, porque para mí héroe pues, era el Hombre Araña, el Capitán América, Thor, no, Hidalgo. Hidalgo Sí. era un gran personaje, un Claro. protagonista de la historia. Claro. Y los villanos igual, pues el villano era Lex Luthor o el Guasón, pero no Iturbide o Cortés. Pero la historia oficial siempre nos planteó la historia exactamente entre buenos y malos. Y obviamente teníamos que tener los terribles malos de la historia. Yo creo que la primera, que esa es muy polémica, es Doña Marina, la mal conocida como Malinche. El término Malinche no está bien aplicado, porque Malinche es el término que se utilizaba para describir al extranjero. Claro, Corte- mal, extranjero, hinche. Del náhuatl. ¿Qué es? Del náhuatl. A ver, el origen etimológico de Malinche. No, eso no sé. Yo ¿Qué? Yo no sé. Alejandro Rosas. Pero ¿no sabe era lo el que es término. Malinche? Era el término con que los indígenas se referían a los extranjeros. Cortés, por ejemplo, era Malinche. Malintzin. Malintzin o Malinche o Doña Marina. A ver, está mal. ¿Qué? Doña Marina no era Malinche. Ese ya es una derivación y es un error. ¿Qué? Marina era el nombre con el cual se le bautiza. Exacto. Y Malinche era para referirse al extranjero. Pero bueno, el punto es que todo el mundo la pone como una mala de la historia porque se entregó a los españoles, porque vendió a su raza y demás. Pero simplemente pongámonos en el lugar de Doña Marina. Es una mujer que es muy joven, es esclava. El cacique gordo de Tabasco se la regala a Cortés y a los españoles cuando llegan ahí a esta región de Veracruz, perdón, a esta región de Tabasco. Y Cortés, pues realmente en ese primer momento no le hace caso, no le llama la atención Marina. Sin embargo, cuando llegan ya a Veracruz, llegan los enviados de Moctezuma y le dicen a Cortés que se vaya, que le dan regalos y de eso. No, pero es que no estás contando Malinche de dónde venía. Hijo, quítame la tambora de atrás, de veras no me puedo concentrar. A ver, la Malinche de dónde venía, ¿esa qué? Doña Marina era una esclava que pertenecía al cacicazgo de Tabasco. Y el cacique se la regala a Cortés después de una batalla. ¿Edad? Más o menos tendría 19, 18 años aproximadamente, según lo que se puede saber de las crónicas. Una mujer joven que pasa desapercibida totalmente, tiene aproximadamente estos 18 años, pero está acompañada de otras 20 mujeres que le regalan a Cortés. Entonces Cortés ni la pela. Pero ¿por qué es villana? La historia nos dice que es villana porque ayudó al conquistador, porque le salvó la vida en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando le iban a poner un 4 a Cortés en Cholula, le salva la vida. Y porque finalmente fue la gran mujer de Cortés durante los años de la conquista y la gran traductora. Sí, pero te estás saltando esa parte. O sea, ella era parte del harem de Cortés. Fue la favorita. No, y después la favorita. Pero yo creo que lo importante de la Malinche o de Marina es, y lo que lo quita la villanía, es que finalmente ella vivía en una situación terrible. Iba a ser esclava, ve tú a saber dónde iba a terminar sus días siendo esclava. Y en cambio los españoles, y sobre todo Cortés, la trata como una señora. Como Le una da dama. propiedades, Respeto más que nada. Exactamente, eso es lo que exactamente. quería. Entonces, habría que preguntarse, ¿qué mujer no hubiera hecho lo mismo? Y además, también, no pensemos en el México de 1519 como hoy. Es decir, no era un país dividido en entidades federativas con un gobierno. Eran distintas poblaciones indígenas. Todo mundo odiaba a los aztecas en aquella época. ¿De quién era esclava, perdón? Había sido del cacique gordo de Tabasco. El cacique gordo de Tabasco. Así lo refiere, la las historia. crónicas, sí. La literatura. Pues prefiero ser esclava del gordo de Tabasco que del mugroso de Hernán, fíjate. No, yo creo que no, fíjate. No, yo ¿No? también. Y la trataron Como reina. como reina.
Y entonces ya cuando se da la conquista, después de ello, va a ser uno de los primeros hijos mestizos que nacen en México. Cortés va a tener un hijo con doña Marina. Y luego además, ya cuando él ya no quiere, porque pues ahí viene su esposa, la casa con uno de sus hombres. Y entonces ya le pone casa y todo, pero con otro de sus hombres y ya. Doña Marina terminará... La jubila, pues. Más que nada. Muriendo por ahí de la década de 1530, no se sabe con precisión. Pero yo no la consideraría una villana, ni una traidora. De hecho, también se considera, por ejemplo, villanos a los tlaxcaltecas que porque se aliaron con Cortés. Pues, ¿de qué otra forma podían oponerse a los aztecas? Los aztecas eran terriblemente opresores, era una tiranía. Sanguinarios. Imaginemos por un momento hoy a tus cuentavientes que nos escuchan, que la delegación Tlalpan se enfrente a la delegación Cuauhtémoc cada 20 días para obtener prisioneros y luego sacrificarlos. Y a fuerza tenía que ser así. Sí, velo así, Marta. Entonces, también. obviamente, ese es para mí el ejemplo más claro. O sea, ¿por qué tenías que dar gente? ¿Por qué te debía dar tributos? Bueno, el siguiente villano, Cortés. ¿A ustedes les parece un villano? Pues no, un villano no. No es un héroe, desde luego. No, tampoco. Porque no exacto. vamos a utilizar al héroe o al villano como término. Pero no es villano. O sea, Cortés imagínate simplemente, llega a esta región de Mesoamérica. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? Es que sigue... Que era su trabajo. Pues sí, claro. Sí, Que claro, estaba era su recibiendo chamba. órdenes. Era su trabajo, venía exactamente... Estaba A eso cumpliendo venía, sus hija. obligaciones. Cumplía con su deber. ¿Estás defendiendo a Cortés? Yo sí soy un defensor de Cortés. No lo considero un héroe porque sí tuvo algunos excesos. Pero a lo que voy es que siempre se nos vende en la historia oficial que México ya preexistía como nación. Entonces, el primer defensor de la soberanía es el emperador Cuauhtémoc, que es el que enfrenta ya al final a Cortés. Falso, eso no existía México como tal. Era el imperio azteca que tenía sometidos a otras naciones indígenas de los alrededores. Y punto. Y punto. Por eso Cortés... Era impensable la conquista, y hay una frase muy buena del historiador Edmundo Gorman que decía, la conquista la hacen los indios y la independencia la hacen los españoles. Porque Cortés nada más llegó con 900 hombres aquí. Claro. Se le suman unos 300 más, llega a tener un total de 1,200 hombres. ¿Cómo con 1,200 hombres vas a conquistar Tenochtitlan, que tenía más de 100,000? No, pues no. Luego, el mito es típico. Es que como cuando los indios vieron al caballo y a la armadura, pensaron que era un monstruo y salieron corriendo. Pues no, claro que se asustaron la primera vez, pero luego vieron que podían cruzarle las armas, las lanzas, los cuerpos, y terminaron dándose cuenta de que eran tan vulnerables como ellos mismos. Claro. Entonces ahí el mito, la pólvora, pues sí les espantó al principio el fuego de los fusiles o de las espingardas, como se les llamaba. ¿Pero qué? Ya luego después, pues lanza, macanazo, se dieron con todo. Sí, pero sí. Cortés no hubiera podido hacer nada, o sea, no hubiera podido hacer nada si no hace una alianza. Y esa alianza lo hizo con los indios de la región, con los indígenas. Cuando se enfrenta ya en la batalla final del sitio de Tenochtitlan en 1521, Cortés tiene 150,000 aliados indígenas y él 1,200 españoles. Ahí simplemente hay que ver. Es que si se ponen a pensar, estamos tan acostumbrados a escuchar la historia de la conquista, pero si realmente pensamos, Hernán Cortés venía de Cuba. No tenía nada que ver con México. ¿Qué tal los pantalones de decir, pues a ver, síguete para México? Vira para la izquierda. Mira, a ver, vamos a Yucatán. Empezó en Cozumel, ¿no? Exacto. Empezó en Cozumel. Desde la península de Yucatán. Claro. O sea, a ver, vamos a entrar a este país a ver qué. Y que lleguen y se apropien de algo que no solamente no es suyo, no tiene ninguna conexión con ellos. Exactamente. O sea, vámonos a lo más básico. Este hombre no tenía escrúpulos. No, Marta. Sí. Pero por otro lado, la gente se le une a Cortés. Sí. Los tlaxcaltecas y otros pueblos indios se le unen a Cortés. Eso quiere decir que no estaban contentos con... Y no existía... Eso quiere decir que por algo, ¿eh? Claro, no. Por algo. Pero, si no, por algo se dan las cosas. A cualquiera se le hinca. Ahora imagínate, Cortés llega a la Ciudad de México... Realmente han de haber vivido aterrados los primeros días cuando llegan... ¿Sabes qué pasa? No estás contando la historia. De veras no estás contando. O sea, llega a Cozumel. Sí. Luego recorre toda la parte de lo que es la costa del Golfo hasta llegar a Veracruz. Ahí funda la Villa Rica de la Veracruz y de ahí se interna. Pero es que lo que no entiendo, o sea, llega a Veracruz así de buenas tardes, mi nombre es Hernán Cortés. ¿Sí me permiten? No, y se instaló. Ya había tenido enfrentamientos con indios y ya conocía la noticia de que en el centro
del Valle de México existía el gran imperio azteca. Y entonces ahí es cuando decide, voy a ir hasta el centro. Él no sabía que existía esta famosa ciudad, pero los enfrentamientos que tiene desde que va recorriendo Cozumel, se encuentra ahí, por ejemplo, con Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, que eran dos náufragos que se habían metido con la cultura maya, aprenden, y entonces son... ¿Estos que eran? También eran españoles que habían naufragado antes, ok. Así es. Y entonces llegan y finalmente le dicen, pues hay una ciudad ahí enorme, y obviamente llena de riquezas, de oro, y es cuando decide internarse. De ahí se va a dar todo el proceso de conquista, que eso lo podemos ver en otra ocasión con mucha calma. Sí, claro, porque es enorme, eso sí. Pero yo me hago una pregunta muy básica. ¿Qué hubiera pasado si no? ¿Tú qué piensas? O tú, Marta, ¿qué hubiera pasado si no llega este fulano de Cuba, español? Yo creo que tarde o temprano iba a llegar. ¿Qué hubiera pasado con la cultura? Yo creo que no tardaría mucho en llegar. Tarde si no o temprano. Hubiera sido él, hubiera sido Francia, hubiera sido Inglaterra. ¿Creen hubiera sido ustedes realmente? Absolutamente. Claro. Ya una vez descubierto el nuevo mundo, ya era cuestión de tiempo. ¿Sabes qué, Rebeca? Más que nada porque Dios dijo, me voy y os dejo, para que los vivos vivan de los pendejos. paga la bueno, multa. Quizá había un atraso en ciertas áreas, pero no era un sesgo enorme. ¿O no, sí? De hecho, nada que ver. Era una gran ciudad, tenía calles de agua y de tierra, y era comparable a las ciudades europeas, y además mucho más limpia que cualquiera de las ciudades europeas. Entonces, realmente sí es un imperio. Sí, por ejemplo, no conocían la pólvora. Claro. Pero tenían otro tipo, por ejemplo, se usaba la cremación en México, Tenochtitlan. Entonces era una ciudad muy limpia. Nunca se les inundó a los aztecas por cuestiones naturales Tenochtitlan, y eso que estaba en medio de un lago. Ajá. Sí. Los españoles que hicieron, ¿por qué no desecamos el lago? Y lo secaron. Hicieron un gran desagüe que terminó en la época de Porfirio Díaz de construirse, y desecaron el lago. Y hoy se sorprende la gente de que se inundó la Ciudad de México, pues si estábamos en un lago. Paulino está ofendidísimo. Paulino dice aquí, ¿de qué están hablando? Es una de las guerras más injustas de la historia. Armas versus lanzas. ¿Y las enfermedades que trajeron los españoles, eso qué? Las enfermedades, totalmente de acuerdo. Las epidemias sí arrasaron a la población indígena, pero las armas eran mínimas. ¿Qué te gusta? ¿900 armas? Con 900 armas no derrotas a un imperio. Claro. 900 armas a lo que con voy pólvora, es Alejandro. que Cortés necesitó de las otras naciones indígenas para someter a los aztecas. Y así se dio el proceso. Eso sí. Ahora, hay quienes todavía están en contra de cómo los malditos españoles llegaron, como si hubiera un paraíso idílico en ese... No nos amábamos los indios los unos a los otros, y bailaban sobre los jardines, y viva la primavera y el sol. Era guerras floridas, sacrificios humanos. Por cierto, el pozole se preparaba con carne humana. Ay, hijo de tu madre, ¿te cae? Sí, exactamente. La misma brebaje que hoy comemos con maíz, y en vez de hoy tener puerco o pollo, era carne humana. Y de hecho llegan los españoles y se encuentran con lo que se llamó el Zompantli, que era un muro de calaveras. Pues terminaban algún sacrificio y entonces limpiaban el cráneo del sacrificado y lo colgaban. De ahí el Potzolcali, que es una muchachita que fue... Pero bueno, vámonos a este tema causa mucho furor porque todavía hay como un proindigenismo muy claro de es que vivíamos en un idilio y era maravilloso. No. O sea, esto era Sodoma y Gomorra. No, tampoco era Sodoma y Gomorra, pero era un imperio pero que no era Disneylandia, no era Disneylandia. Sí, yo creo que ahí sí, y seguramente mucha gente dirá, no, pues Cortés es el villano de la historia. Yo creo que es el fundador de lo que somos hoy como mexicanos. Es decir, ahí con esa cultura y con esa conquista y esa fusión de culturas es como nace todo el proceso que nos lleva a hacer lo que hoy, hasta hoy. O sea, solo el 10% de la población actual es verdaderamente indígena. Los otros 90% ya somos parte de ese mestizaje. Claro, totalmente. Luego, el tercer villano, Iturbide. A Iturbide, la gente, ¿por qué no lo celebramos con Hidalgo, con Morelos, con Allende, con Aldama? Es el gran apestado. O sea, generalmente, pues es que lo consideran arribista, lo consideran que fue un personaje, bueno, primero, Iturbide fue alguien que persiguió totalmente a los insurgentes. Los persiguió, derramó mucha sangre insurgente, fue el gran vencedor de Morelos. Y al principio más o menos se enfrenta desde luego a Hidalgo y derrota a los insurgentes. Luego se retira y regresa en 1821 a consumar la independencia. Entonces los detractores de Iturbide realmente le reclaman mucho el haber sido
pues, un vencedor de insurgentes y luego consumar la independencia como si nada. Entonces recordemos, la independencia que inicia Hidalgo la termina alguien totalmente distinto que es Iturbide. Sí. Y luego decide hacerse emperador, Además. que es algo que no le perdonan. Pero yo creo que lo importante en ese caso es, pues realmente sí, había que juzgarlo por la sangre que derramó de los insurgentes, porque fue un hombre que persiguió muchísimos insurgentes, pero también fue el hombre que tuvo el talento político en 1821 para unificar los criterios, para unificar a los insurgentes, a los criollos, a la gente que quería la independencia después de 11 años de guerra y entonces consumar la independencia. O sea, sí tuvo ese feeling de cantarle bonito al oído a todos, de decirle a los insurgentes, oye, pues mira, te conviene que hagamos la paz, y a los realistas, oigan, ¿por qué no se unen con nosotros y hacemos una nación? Y creo que ese es el gran acierto político de Iturbide. Ahora, se le desboca el caballo, claro que se le desboca el caballo. ¿Por qué? Porque decide ser emperador cuando no tenía ni idea de cómo gobernar, cuando no tenía ningún tipo de linaje que lo pudiera asistir, y entonces decide ser, hace un mitin ahí con el sargento Pío Marcha en 1822, la gente se amotina afuera de lo que hoy es la casa de los Azulejos, por ahí en el centro, en la calle de Madero, y entonces Iturbide es proclamado emperador. Y va a gobernar unos meses de emperador. Pero eso es suficiente para ser villano. Yo creo que la maldición... No. ¿O tú qué opinas, Yo Marta? creo que hablar de estupideces, si quieren hablar de estupideces, yo les doy un nombre. Santana. Hijo, es que de veras, mi Toño, no es de Dios, no es de Dios. ¿Sabe lo que tendríamos ahorita de petróleo si tuviéramos Texas? Pero What fíjate, if. es el gran villano de la Igual historia, ya ¿no? lo hubiéramos Bueno. perdido también, ¿eh? No sé si villano. Todo el mundo dice Una que verdadera fue estupidez. el gran vendepatrias. Bueno. Vendepatria. Y Pero a aparte, ver, ¿cuánto ¿cómo fue? ¿10 fue millones eso? de pesos? Fueron más o menos entre 10 y 15 millones de pesos a cambio Sí, aparte a bonos. a cambio de 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio. Pero bueno, como la idea de esta charla es ver si era villano o no, todo el mundo creemos, ¿qué nos dijo la historia oficial? Que era un vendepatrias. Pero imagínate, Santana gobernó 11 veces entre 1833 y 1855. 11 veces. Entonces dices, no, pues le gustaba el poder mucho y pues sí le gustaba, pero lo que le gustaba del poder era lo que rodea el poder. La lisonja, le gustaba que la gente fuera sumisa, que la gente le brindara honores, que lo reconociera, el aplauso público. Entonces generalmente llegaba al poder y luego se retiraba a descansar a su hacienda y dejaba algún vicepresidente. Ahora, ¿podemos decir que Santana era un vendepatrias? Yo diría que no. Ay, sí. ¿Sabes que este Ahora muchacho resulta. deja de estarte metiendo peyote? Regresando del corte, seguimos hablando de los grandes villanos de la historia de México y Alejandro Rosas va a hacer un examen sorpresa para todos ustedes. A ver qué tanto se acuerdan de aquellos años en primaria al regresar. Marca. 5166-8900 y 01800-718-1414. Marta de Baile en W. Tuitea. Arroba Marta de Baile. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile en W. Ya, de veras ya no puedo con esta marcha zacatecana. Podríamos regresar a hablar diciendo 1914, mes de junio 23, fue tomado Zacatecas entre las 5 y las 6. ¡Eso! Gritaba Francisco Villa en la estación de Calera, vamos a darle la mano a don Pánfilo Natera. Del corrido de la toma de Zacatecas. Qué bonito. Alejandro Rosas, nuestro gran historiador, está en el estudio. Estamos hablando de los grandes villanos de la historia de México. Y como dice aquí, ahora resulta que Santana era la madre Teresa de Calcuta. No, pero mira, son los grandes villanos de acuerdo a la historia oficial. Yo insisto, creo que hay que acercarnos nuevamente y redescubrir esos personajes. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que he estado leyendo algunos tweets, y ahí va el mío para que me sigan, es @ARR1910. Donde realmente la visión de lo que yo acabo de decir, y sobre todo es mi interpretación de Cortés, ha caído como bomba para algunos. Pero yo les recomiendo que
2 libros así básicos para Cortés. Uno sería la biografía de Hernán Cortés de José Luis Martínez, un gran historiador, entre muchas otras cosas, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Gran Esa es escritor, básica. Pepe. Gran escritor. Y la otra es de un inglés que además tiene la objetividad propia de los historiadores ingleses. Es La Conquista de México de Hugh Thomas. Ese Hugh Ahí T. pueden ver realmente cómo se dio el proceso, todo esto de las alianzas, cómo realmente las 900 armas que traían los españoles no fue lo que determinó la conquista, claro, las epidemias y demás, pero creo que ahí pueden encontrar mucho más información sobre el Claro, personaje ya de tener Cortés. una Más que opinión nada. más Más que- Pero ahorita objetiva. estamos hablando de Santana. Santana está Decimos en el el vendedor estrado. de la patria, que aventó California, aventó Texas y aventó Nuevo México por 2 pesos y 2 centavos. Eso no quedamos. Pero no ¿Es fue o no? así. Exacto. No fue así. Les vamos a aclarar. Hay 3 momentos de la historia y 3 territorios en los cuales se le atribuye a Santana, Pero espérate, Será México el- era California, Nuevo México Texas y Nuevo México. y más al norte, todavía llegaba hasta Oregon, toda la parte de No la empiezas a inventar así, Mississippi, Michigan, Detroit. No. Mississippi. También. O sea, era todo el norte. Todo el norte de Estados Unidos, hija. Imagínate, hoy tenemos 2.400.000 kilómetros cuadrados. Hoy tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional. En aquel entonces teníamos 4.400.000 kilómetros de territorio. Kilómetros cuadrados. Ahora réstale, para que veas cuánto Ahora, nos perdimos quitaron. 400.000 kilómetros, que es la extensión de Texas. Eso en 1836. Y luego otros 2 millones, que es lo que se pierde en la guerra del 47. Ahora, pero vamos a ver el caso de Santana. ¿Tiene o no responsabilidad en esa pérdida del territorio? Ahí te va. Yo creo que en la del 36 sí. En 1836 es la guerra de Texas. Santana va, derrota a los tejanos, es el famoso pasaje del Álamo, donde mata a los, o fusila a los norteamericanos que están en el Álamo, que además, discúlpenme, pero la versión chabacana de Disney del Álamo, donde hay David Crockett, sufre y todos los pobres gringos que los pasaron por las armas, los malditos mexicanos bárbaros, perdón, eran filibusteros, eran piratas, eran gente que no debía estar en el Mercenarios. Mercenario, claro. Eran bandidos, Eran bandidos que estaban en punto. el Álamo y que les interesaba independizar. Bandidos, bandidos. Absolutamente. Mercenario Rateros, sería la palabra. ladrones. Claro. Exactamente. Entonces, Santana, según la ley mexicana, Santana podía fusilar a los mercenarios. Claro. Y los fusiló. Pero bueno, que fue un exceso, lo que quieras. El hecho es que la visión chabacana de Disney es terrible. Ese no es lo que sucedió realmente en el Álamo. Pero bueno, el problema es que después del Álamo llega Santana a San Jacinto y al señor le da sueño. Pero además le da sueño teniendo al enemigo a 800 metros de distancia. Lo podía ver con sus ojos. ¿Qué es eso de medio sueño? ¿Se durmió? Es que y él lo cuenta en sus memorias, pues como las cabalgatas producen fatiga, pues yo tenía mucho sueño. Eso así lo dice en las memorias de Santana. Y entonces en San Jacinto se jeteó. Y entonces decide echarse un coyotito. Y se queda dormido. O sea, se duerme y obviamente los tejanos, apoyados por otros mercenarios norteamericanos, pues atacan a la vanguardia del ejército mexicano y cae preso Santana. Y entonces se lo llevan. Por estar jetón. Pues exactamente. Es el en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ya Se perdió traían. Texas en un abrir y cerrar de ojos. Ya tenían ese resquemor porque había hecho la matanza anterior. Exactamente. Por eso iban ahí, estaban ya diría mi cazándolo. mamá, bien diría mi mamá, el que parpadea pierde. Exacto. Claro. Bueno, claro. su coyotito nos costó la pérdida de Texas. Entonces, ¿le podemos atribuir la pérdida de Texas? Sí, porque además se lo llevan prisionero a Washington y el presidente norteamericano le dice, te dejo libre siempre y cuando tú, como presidente de México o como gobernante, reconozcas la independencia de Texas. Y dice Santana, bueno, pues la reconozco. Ya lo sueltan y lo regresan a México. Entonces, Texas sí. Pues qué dejado. Ahí sí, villanía, claro. Porque Qué además, blando, la neta, ¿eh? Si no, hubiera bueno. dicho patria o muerte. Claro. Bueno, verdad. la siguiente es la guerra contra Estados Unidos, que es de 1846 a 1848. Ahí Santana no era presidente, al principio era presidente, luego deja el poder y deja a otro presidente. Pero él tiene muchas batallas. Pero la principal, donde pudo haber derrotado a los gringos, que es el ya merito en la historia mexicana, es decir, donde casi lucharon como nunca y perdieron como siempre, es en la Angostura. En la Angostura se enfrenta con que está ahí entre Saltillo y Monterrey. Se enfrenta a los norteamericanos, ya está a punto de ganar y se retira inexplicablemente. Uy. Y entonces, bueno, la guerra se pierde, pero se pierde y quien firma los tratados por el cual cedemos la mitad del territorio no es Santana, es el presidente Manuel de la Peña y Peña. Entonces, aquí tendríamos que decir que Santana tiene la culpa porque como militar
perdimos en todas las batallas donde él participó y en otras. Pero Peña iba y firma. Pues sí, no le quedaba otra. Pero era eso, brother quedarse, también de Santana. o era eso, o que los norteamericanos se quedaran aquí con todo México. Entonces, pues ya. Yo no le atribuiría directamente a Santana la pérdida de ese territorio, sino sería corresponsable junto con los otros militares. Por ejemplo, hay militares que están viendo cómo van a derrotar a los mexicanos y no intervienen para ayudarlos. Claro. ¿Por qué? Porque ¿quién se iba a llevar la gloria? Otro jefe. Entonces, hay muchas divisiones y muchas rencillas. Y mi pregunta es nada más. Aparte, perdón, 10 millones de pesos. Sí. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos serían 10 millones de pesos de aquel entonces hoy? Hoy. Pues qué ponle. No, pues, No. ¿Por qué? ¿100 millones de dólares? algo así. Yo creo que Más o realmente menos. no era nada como para sacarte, no era como vendo la mitad del territorio para salir de mis deudas, pagar mis tarjetas, Sí, claro. pagar mi hipoteca y ya no tener deudas para Pero adelante, ¿saben pues qué? ¿Saben qué? Mejor, menos territorio. Así de, ¿qué haríamos con No, hijo, pues ya todos los narcos ¿Qué tienen haríamos toda la parte del con un norte Portland? secuestrada, hija. ¿Para qué quieres más gente secuestrando nuestro país? No, pero habíamos sido el virreinato más grande de toda América, 4.400.000 kilómetros ¿Para qué? cuadrados. ¿Para qué, hija? Oregon, los bosques, California, ¿Qué bosques, hijo? Petróleo, mi petróleo chiquitín. en Texas. Claro, eso es lo que está cañón. Y nos lo arrebataron. Esa es una guerra totalmente injusta, es un despojo. Y luego, además, el tratado se llama Tratado de Amistad entre México y Estados Unidos, en el que se firma la paz. Así, con ese cinismo norteamericano, Tratado de Amistad. Entonces, ¿villano o no? Y el último es, su último gobierno, 1853, los norteamericanos quieren ese territorio que se llama La Mesilla, que está, me parece que... Nuevo México. ¿Nuevo México? Nuevo México. En esa parte, y entonces lo obligan a vender. Ajá. Y Santana dice, bueno, pues si vamos a ir a otra guerra, pues prefiero vender. Entonces también le podemos atribuir esa pérdida del territorio. Ahora, yo creo que es un responsable. A mí no me gusta, insisto, el término villano. Creo que fue el hombre que sumió por sus inconsistencias, por ser Malito de cambiar sus de bando facultades. de un bando a otro, gobernar durante 11 años, arrastró a la sociedad mexicana exactamente a un momento total y absolutamente de anarquía durante muchos años, o sea, del 33 al 20 años entre guerras, levantamientos, revoluciones y demás. De acuerdo. Juárez, Porfirio Díaz, Mira, un Victoriano Huerta. yo creo Victoriano mira, tiene ahí sus. yo creo que Victoriano Huerta es verdaderamente el villano de la historia. Exacto. O sea, Sí. le puedes perdonar muchas cosas, que haya sido alcohólico, que fuera un poco sangriento, pero lo que no puedes permitir es la traición. Y la traición, como la manera en cómo traiciona a Madero, yo creo que ahí sí no tiene nombre. No solamente lo traiciona, sino además le da, pues lo asesina. Entonces creo que ese sí se cuece aparte. Pero, por ejemplo, en el caso de Juárez, la mayor parte de la gente, y yo personalmente creo que Juárez sí es como un eje para explicar el siglo XIX y un gran personaje. O sea, realmente él nos saca de la intervención francesa, enfrenta a Maximiliano, lo fusila. Pero para quienes odian a Juárez, el mayor pecado de Juárez es la firma del famoso Tratado MacLean-Ocampo, que creo que muchos Sí. lo hemos escuchado. Lo tuitearon aquí, lo tuiteó alguien. Bueno, el Tratado MacLean-Ocampo es un tratado que firma Juárez, siendo presidente durante la Guerra de Reforma, por el cual México se compromete a ceder a perpetuidad un paso por el Istmo de Tehuantepec para los norteamericanos. Es decir, con este tratado, los norteamericanos podían entrar y salir del país siempre por el tratado, por el Istmo de Tehuantepec. Si hubiera resultado exitoso el tratado, hoy no tendríamos un canal de Panamá, sino hoy tendríamos un canal de Tehuantepec. Ok. Ahora, ¿lo firma? Sí. Y lo ratifica, sí, porque Juárez no tenía Congreso en esos momentos. Recordemos, estamos en la Guerra de Reforma. Juárez firma el tratado que negocia su secretario Melchor Ocampo, por eso es el McLean. Robert McLean era el representante gringo y Melchor Ocampo el mexicano, pero quien lo firma es Juárez y lo ratifica Juárez. Cuando devuelven ese tratado a los norteamericanos, en cosa insólita, porque querían el Istmo de Tehuantepec, el paso a perpetuidad, Claro. el Congreso no lo ratifica. ¿Por qué? Porque ya estaban a punto de iniciar su guerra de secesión y el hecho de haber firmado el Congreso, el tratado o ratificado, hubiera significado mucho poder para los estados del sur. Entonces, los propios norteamericanos rechazan el tratado y Juárez sí se beneficia porque a cambio de ese paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec, lo que iba a recibir el gobierno liberal era armas y apoyo para derrotar a los conservadores, lo cual sí sucedió
y es la forma en cómo Benito Juárez le gana a los conservadores en la Guerra de Reforma. Ok. Entonces, por eso dicen que hay un historiador, José Fuentes Mares, que dice que Dios era juarista, porque hasta eso le salió bien. Un tratado que desde luego hubiera sido pues, Ya prácticamente invalidado totalmente. cerrar, permitir el paso a perpetuidad en Tehuantepec, y entonces pues, la historia hubiera cambiado. Pero Claro. a Juárez le salió bien el negocio. Bien, ahí está. Más que nada. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí al recreo. Ahora sí al recreo. A ver, Sergio Maldonado, que acaba de mandar un tuit. Si Sergio Maldonado, No gana. que se siente Alejandro Rosas, no gana el examen que voy a hacer a continuación, que pide una disculpa en el Twitter A ver por si andar va. tuiteando. Bien. Que qué barbaridad estar discutiendo historias sin saber, pues para eso estamos aquí, ¿no? Aprendiendo. Para aprender todos. Aprender todos. Y reaprender y recordarnos todo lo que nos enseñaron en primaria, Sergio. Entonces, pero como tú eres muy picudo, vamos a ver si tú ganas Quiero ver el tu examen examen, que va a hacer Sergio, ahorita. en este momento. Alejandro Rosas. Sin googlear. Más que nada. Y sin googlear. Y sin googlear, exactamente. Van a O sea, ¿qué tener quiere decir cuánto tienen? muy poco tiempo. ¿Podemos hacer estas respuestas por Twitter o no van a alcanzar los caracteres? ¿O lo hacemos por mail? Que manden las respuestas. Por Twitter se puede, claro. ¿Sí se puede por Twitter? Sí se puede por Twitter. Una por una, Perfecto. Arráncate, mi luz. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Sorpresa. Examen sorpresa. Marta de Baile tiene todo listo para hacerte un examen sorpresa. Si realmente eres un cuentaviente de verdad, demuéstralo ahora. El ganador de este examen sorpresa con Alejandro Rosas, nuestro historiador, va a tener un Boombox ZS BTY 55 de Sony, que es una locura. Una joya. Una joya, divino, hermoso, Ahorita le tomamos gran una foto diseño. para que se Ahorita prendan más. les mando una foto del Boombox de Sony que se van a ganar si ustedes contestan el examen sorpresa de Alejandro Rosas. Te escuchamos, profesor. Son 5 preguntas. Así es. El primero de ustedes que me mande por Twitter, que espero que sea Sergio Maldonado, porque como ustedes saben, Sergio sabe mucho de historia de México. Ajá. Pero retuiteen a Sergio para que sepa ya la le gente que está contestamos a diciendo. Sergio, ya le contestamos a Sergio. Mándenme un tweet con las 5 respuestas con su ID de cuentaviente. El primero en llegar es suyo el Boombox de Sony. Exacto. Maestro, lo escuchamos. ¿Cuál fue la primera forma de gobierno que asumió México al consumar la independencia? 2. ¿Quién fue el siervo de la nación? Con ese siervo. ¿Cuántos emperadores hemos tenido desde que México es independiente? ¿Quién inició la Revolución Mexicana? ¿Y quién dijo la patria es primero? Papita. Las 5 respuestas con su ID en un mismo tweet. No me las manden una no por manden separado. 5 en un claro, tweet. Las En un 5 tuit caben. respuestas en un solo tweet. Es de volada. ¿Quieren otra vuelta a las preguntas? Venga. Venga. Dame un poco de Jeopardy, por favor, chiquita. Más que nada, mi reina linda. ¿Cuál fue la forma de gobierno? Pero léelo como concurso. Es que de veras, también no le echas ganas, Alejandro. ¿No como profesor? Sí, Sí, como profesor. Por 313,313 pesos. cuesta el Boombox de Sony. ¿Cuál fue la primera forma de gobierno que adoptó México al consumar su independencia? La 2. ¿Quién fue el siervo de la nación? Siervo con S. 3. ¿Cuántos emperadores hemos tenido desde que México fue independiente o alcanzó la independencia? 4. ¿Quién fue el iniciador de la Revolución Mexicana? Y 5. ¿Quién dijo la patria es primero? Ahí está. La divina. ¿Qué pasó, mi Sergio? No te veo, no te No leo, te vemos, no te Sergio. leo en el Twitter, no que sabes Sergey. cañón de Ay, historia. Sergio Maldonado, hombre. Chale. Chale. ¿Ya llegaron? Por lo menos Bueno, uno. 1000. ¿Ya? 1000. No, pero estamos revisando. Claro, 1000. claro, claro. A ver, Raúl Yo quiero ver Contreras. por lo menos entre los primeros 20 a Sergio. Ya déjale entre los primeros lugares. Los primeros 20, Exactamente. ¿no? No, los primeros 5. Los primeros 5. Sácale punta. Ajá. Pues a ver. A Híjole, ver. Sergio, ya contestaron 5 antes que tú, ¿eh? Nada más te digo, Wow. 5, 100.
100 antes que Sergio. Vamos Ahí a ver está. cuál es la respuesta. La primera pregunta. Era, ¿cuál fue la primera forma de gobierno que asumió México al consumar la independencia? ¿Quieres la respuesta? No. ¿No? ¿No? No, vamos a darle chance a los cuentavientes tantititititito No, pues ya, más. si ya llegaron 100, ya, hija. Espérate. No, ya llegaron. Sí, ya llegaron Saquen 140. una hoja, guarden sus... ¿Cómo era? Llevar... Qué miedo, hijo. Guarden sus cosas, saquen una hoja y Debajo del un pupitre. lápiz. Debajo del Y ahí ya te llevaba el diablo. Yo A ver, tuve... empieza a ver. En la preparatoria tuve un problema con mi maestra de historia porque la corregía ¿Tú? y le caía muy gordo. Sí. No, Miss, no fue en ese año, Miss. Y yo nada más le hacía la cara así de, sí, no, bien, correcto. Llevaba puro 10 en ese año y me dice, sí, en un examen me dice, ¿está usted copiando, señor Rosas? Y digo, no necesitaría copiar. Claro. Me dice, si sigue copiando lo voy a mandar a examen final. Le dije, pues no necesitaría estudiar. Era insoportable en las clases de Pero historia. qué increíble que sepas tanto, hijo. Eso está padrísimo. Hijo, Marisol, cerca la bala. Ay, Dios mío. Nada más de entrada, para todos los que están contestando que fue un imperio, están equivocados, ¿eh? Sí, ¿no? De entrada. Dice, no, pues ya, con la primera ya valí, dice una cuentaviente. Todos los que están diciendo monarquía están mal. Bueno, Ya sí. no estés dando- O sea, bueno, imperio está mal, pero Sí, monarquía, ya no ¿monarquía digas. qué? ¿Monarquía qué? Ella ya le atinó. ¿Monarquía ya? ¿Ya hay ¿Ya una? estamos? ¿Estás segura? No les va a alcanzar todo para poner, pero está bien. ¿Está bien? Todas están bien. Está bien. Ella ganó. Sí. Tenemos ganadora. Tenemos ganadora. La ganadora es mujer. Wow. Es una chiquilla. Es madre, por lo que veo en su fotografía. La ganadora es. Pero primero las respuestas. A ver. A La ver, primera, venga. la primera forma de gobierno que adoptó México es la monarquía constitucional moderada. Bueno, con que dijeran monarquía está bien. Está bien. No. Sí, ¿No? se va. ¿No? No, sí Es es. que no les va a caber en el tweet. Sí, sí. Bueno, pueden Monarquía está poner bien. Ok. const, mod, Está bien. Bueno. Bueno, la segunda, ¿quién fue el siervo de la nación con ese? Morelos. Morelos. La tercera, ¿Cuántos emperadores ha tenido? dos, México. Iturbide y Y Maximiliano, Maximiliano, Carlota. punto. Claro. ¿Quién inició la Revolución Bueno, Mexicana? ese es Papita, ¿no? Madero. Madero. Madero y La- ¿Quién dijo la patria es primero? Vicente Vicente Guerrero. Vicente Guerrero. La ganadora es de este concurso por un boombox Sony, que ya es de su propiedad al día de hoy. Por cierto, nunca contestó Santiago. No, Sergio. Digo, Sergio, el maestro de historia, no contestó, no se la supo. La ganadora del boombox de Sony es... Lisbeth Hernández, mejor conocida como Lisbeth HDZ en Twitter. ID de cuentamiento 9393310. Bien. Aplauso para Lisbeth. Muy bien. Mi queridísima Lisbeth, el boombox es tuyo, exclusivo para el mercado mexicano, conectividad, tiene Bluetooth, Near Field Communication, permite la transmisión de archivos a distancia desde 10 metros vía Bluetooth, tiene un diseño espectacular, batería interna recargable, puerto USB, radio AM/FM, entraudias audio in, audio out, mini plug, Y es de... salida mini plug, peso aproximado de 2.7 kilogramos con un valor de 3,399 pesos. Y es de- Sony. Muy bien. Qué bonito. No, pero qué bonito Y que hayamos y exentó para su provocado. examen final. Espérame. Claro. Que hayamos provocado, Tiene y sobre 10, todo Carita. tú, Alejandro, que hayas provocado un acercamiento a la historia y volver a recordar esto y sacarlo y tuitearlo. Ya, ¿no? una más y ya. Una más y ya. ¿Qué? Espérate, ahí va otro. ¿Qué podemos regalar, Diana? Diana, Luz. Y Luz se tapa la cara con cara de, oh, mi Dios. Oh, mi Dios. ¿Qué podemos regalar? Dame algo, Luz, lo que sea. Un kit de películas. ¿Un qué? Kit de películas. Un kit de Un kit de películas. películas, va. Perfecto. Ahí va. Un kit de Ah, bueno, pero películas. ¿qué intensidad de pregunta quieres? Mediana. No, yo diría alta. Yo también diría. Ok. Yo diría alta. A ver si Sergio aquí sí A contesta. ver si Sergio Maldonado, Ajá. ya las más difíciles, esa sí Esa se la sí se la sabe. sabe, claro. Ok, entonces ahí va. ¿Qué tal? ¿Está haciendo cuentas?
¿Quieres una hoja? A ver, Quepan en un ahí tuit, está. que quepan en un tuit. Ey, primero, antes que nada, vamos a poner Jeopardy. ¿Vamos a poner qué? La primera pregunta, Jeopardy, tenemos a Jeopardy de fondo. La primera persona por Twitter, arrobando a Alejandro también, que es @ARR1910. @Marta de Baile, ID de cuentaviente, le vamos a dar un kit espectacular de películas, ¿ok? De DVDs. Te escuchamos, profesor. Ahí va la pregunta. ¿Quién fue el primer gobernante del México independiente? ¡Ay, papita! Sigue. Venga. Seguimos pensando. ¿Quién fue el primer gobernante del México independiente? ¿Ya confirmaste que sea ese? No, hija, espérate. Cuentaviente conocedor. También, mujer. ¡Ay, mujer! ¿Qué pasó, muchachitos? ¿No será que es maestra de historia esta señora? Puede ser. ¿Es la misma? No. No es No, no es la misma. es alguien más. Sí. ¿Qué dice su perfil? Vamos a leer qué dice su perfil. Maestra de historia en la primaria general, ¿no? No dice nada. Ganó la Ruta Hidalgo en el Simplemente 87. Que esta mujer, una mujer que lleva en su foto en avatar, pareciera que fuera la bandera de México. Sí, pero no. O la bandera de Francia, ¿o qué es eso? Eso es como una banderilla. Una banderilla. La respuesta a esa pregunta es, Alejandro. Agustín de Iturbide, ojo para los cuentavientes. Todo el mundo seguramente se fue con la finta de Guadalupe Victoria. Sí. Pero Guadalupe Victoria es el primer presidente de México, porque recuerden ajá. que primero fuimos imperio, monarquía constitucional moderada, y el primer gobernante ya individual, como individuo, fue Iturbide. Luego pasamos a la República en 1824 y entonces el primer presidente de México es Guadalupe Victoria. Bien, Y la por Por lo ganadora tanto, es- lo correcto es Agustín de Iturbide. Erika Ramírez García. ¡Bravo, Eri con Y, guión bajo, quita con K. ID de cuentaviente 9407-455. Muy bien. Muy bien. ¿Saben que un día, hace muchos años, jugamos maratón aquí al aire? Y vino Germán Deza, que en paz descanse, y que Dios lo tenga en su gloria. sacar este yo, mi programa. hermana, y vino el inventor, el creador del maratón. Él es quien nos hacía las preguntas. Deberíamos hacer un maratón al Pero aire. ¿sabes qué? Lo deberíamos de hacer, pero traes a un científico, a un historiador, Ajá. a uno de entretenimiento, Exacto. a uno de deportes y que De su área. los que estamos ahí no puedes contestar tú. Claro. área. De Sí, tu o sea, tú área. puedes contestar cualquier otra que no Claro. sea De historia historia. o el científico de Exactamente. ciencia. Está padre. Eso estaría padre. Órale. ¿A qué historiador invitamos? Bien. Bueno, Alejandro Rosas. ¿Qué tal le saqué la carcajada? A ver, 365 días para conocer la historia de México. Es uno de sus grandes libros, 99 pasiones en la historia de México también. Yo te consigo otro historiador, lagrimita, ¿no? Aquí, Ah. déjame limpiarme los ojos. @ARR1910 en Twitter. Ale, es un placer siempre platicar contigo. Gracias Marta, por muchas hacernos gracias. gente más culta. Muchas gracias. Nos vemos aquí la próxima. Vamos a hacer los padres en la historia de México, Sí. ahora que viene el Día del Padre. Padre. ¿Estamos? Bueno, regresando del corte, vamos a hacer coaching con Roberto de Baile para todos los que están preocupaditos porque no saben qué tan bueno está su currículum. Y vamos a hablar de la donación de sangre al volver. No se vayan. Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a @Marta de Baile. @Marta de Baile. Y si no te alcanza, mándanos un mail. debaile@televisa.com.mx. Más Marta de Baile en W.